Pareja Enrique Tusain, que nos estarán acompañando esta noche en sus análisis, en sus comentarios sobre las principales columnas que se han publicado este martes en la prensa nacional. Gusto en saludarlos. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Vamos a empezar, si les parece. Hay muchos temas, se sigue poniendo todos los días en la mañanera nuevos temas. Hay temas que llegan a trascender a veces 2, 3, 4, 5 días, pero realmente la agenda de la presidencia con la mañanera va cambiando a una velocidad rápida, muy rápido todos estos cambios. Pero ¿qué le parece ir tomando algunos temas de coyuntura y de ahí los vamos desarrollando, si les parece, con sus atinadas opiniones? Hoy Enrique Quintana, en el periódico El Financiero, titula su columna "Dan los bancos aire a Pemex". Aquí, bueno, pues lo que analiza el periodista es, digamos, lo he catalogado, lo he llamado el aventar el balón hacia adelante, que es darle espacio, darle tiempo al presidente López Obrador, el actual gobierno, luego del logro del refinanciamiento con los bancos, que le aumentan la línea de crédito de 5.500 millones a 8.000 millones de pesos, y se aclara que no es un endeudamiento más que cuando se aplique. También otro cambio que anuncia es el régimen fiscal por una producción de 250,000 barriles que se amplía a 400,000, le va a dar un respiro esto desde luego a Pemex, aunque también será menos dinero que va a recibir el gobierno federal. Y en conclusión, dice el periodista, Pemex gana tiempo, pero se necesita un plan de negocios convincente y coherente. A ver, señores, ¿cómo la ven? A ver, yo sí creo que, bueno, queda claro otra vez que Pemex es como uno de los grandísimos proyectos de López Obrador. Tiene que ver obviamente con este rescate, con la refinería de Dos Bocas que finalmente Pemex va a hacer. Para mí el problema, y lo ponía en su columna Enrique el domingo, es que no vemos todavía un plan de seguridad energética para el país. Por supuesto que Pemex es una pieza clave para lograr esa seguridad. Única. Sí, el problema es que es la única y no hay un proceso mucho más amplio de decir, a ver, sí, Pemex hay que fortalecerlo, pero ¿cómo vamos a hacer un verdadero tránsito de energías limpias? ¿Cómo vamos a empezar a aprovechar más la luz del sol? Es decir, esa es la parte que todavía no está clara, y si habláramos en términos coloquiales, lo que estamos viendo es que López Obrador le está poniendo todos los huevos de la canasta a una sola que se llama en este momento Petróleos Mexicanos. Evidentemente, yo sí creo que es una buena noticia estas negociaciones que le van a dar tiempo al presidente para hacer un proyecto, pero sí, lo que tenemos que ver es ahora cómo Pemex va a salir de este enorme bache, que sí, hay que decirlo también, se ha generado en los últimos dos sexenios, y cómo va a poder lograr ser esa empresa dinámica, sana financieramente, y que además realmente sea ese puntal que ayuda a la soberanía energética del país. Es lo que todavía no está claro. En eso coincido claramente con Enrique Quintana, y por supuesto que sí, y quizá enlazándola con la de Loret de Mola, efectivamente, si hay una visión nacionalista, hay una visión de desarrollo endógeno en términos energéticos, pero eso está clarísimo. A mí no me parece, digamos, una novedad. Efectivamente hay una lógica económica que dice que hay que conseguir los mejores precios sea donde sea, y eso se llama libre mercado. Y hay otra que dice, no, a lo que nos cueste más, vamos a hacerlo con nuestros recursos, con nuestra gente, con nuestra tecnología. Son dos visiones de economía, y efectivamente López Obrador, ya lo habíamos dicho desde hace muchos programas, esa es su perspectiva económica, por lo menos en este tema. El nacionalismo, ¿no? Básicamente, y tomando Pemex como un puntal, ¿no? Sí. A ver, sí, no. Por supuesto que López Obrador es un nacionalista. Y hay gobiernos nacionalistas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Italia. Están regresando. Están regresando al nacionalismo. Pero yo creo que también hay una victoria del pragmatismo, Raúl, sobre el simbolismo. A ver, ¿tú te hubieras imaginado hace 5 o 6 meses que iba a estar López Obrador con los banqueros y con las calificadoras anunciando una renegociación? No, ahorita ya las calificadoras son buenas, respaldan al gobierno, son patriotas casi, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que hay una victoria de la realidad, porque nosotros, Raúl, cuando tenemos un problema y no podemos pagar la tarjeta de crédito, le decimos al banco, oye, ¿cómo le hacemos? Dame más plazo, reestructuremos mi deuda, te puedo pagar esto ahorita. Eso es lo que está haciendo con Petróleos Mexicanos. Tenía terminaciones de créditos a 3 años
que iban a asfixiar a la petrolera y iba a ser imposible, y lo que hace es pasarnos a plazo. 5, básicamente. Le quita, esto sí me preocupa un poco más, le quita derechos, no impuestos, que se ha confundido en el debate, le quita derechos sobre la cuarta parte de la producción. O sea, México produce 1.6 millones de barriles, sobre 400 mil barriles le quita, lo que significa más o menos como unos 30 mil millones de pesos al año, no es poquito, son presupuestos de estados enteros. Pero se 30,000 incrementa millones de pesos. 250,000 a 400,000 barriles. Sí, o sea, ya había 250,000, Así es. pero esos 150,000 restantes significan 30,000 millones de pesos más que el gobierno va a tener que buscarlos de alguna manera. Y en el caso del proyecto A Futuro 1, lamentablemente el proyecto de seguridad energética en México se llama Pemex. No se discute de nada más. Increíble. En el Programa Nacional de Desarrollo solamente hay 2 referencias a energías renovables. Solamente hay una referencia al transporte público y tiene que ver con inseguridad y no con un cambio de modelo. Y lamentablemente seguimos profundizando este modelo cochecéntrico de combustibles fósiles. Cuando en todo el mundo hay un modelo de transición energética, un modelo para pasar a energías limpias. Tenemos sol por todos lados y Alemania genera 80% de su energía con el sol, que no tiene sol. Nosotros tenemos sol por todos lados y no producimos energía. Es decir, me parece que el proyecto energético es, Pemex está bien que restablezca a la empresa, pero ojo, estas son aspirinas. O sea, esto es renegociar la deuda. Lo que significa ser la petrolera más endeudada del mundo, te implica invertir no tanto en Dos Bocas, sino invertir en producción, te implica invertir, es decir, el plan de negocios, como dice Enrique Quintana, todavía está ausente, ¿no? Y ya lo mencionaba Jorge Rocha, déjame ligar un poco con el tema de la columna de Carlos Loret hoy en el Universal, donde habla de la gansoeconomía, sí, que por llamarle de alguna forma, en donde el periodista identifica o trata de identificar el nuevo modelo económico del gobierno de López Obrador, luego de que el neoliberalismo pues lo ha mandado a la basura, ¿sí? Y el periodista hace una serie de diferentes puntos: eficiencia sobrevalorada, la autosuficiencia más que la competitividad, desarrollismo por encima de sustentabilidad, lo que estás comentando, o sea que primero se piensa en el desarrollo antes que en la sustentabilidad, con el tema del Tren Maya, Dos Bocas, el Istmo, combatir la corrupción para mejorar las finanzas y generar crecimiento, cuando no se ha cuantificado realmente cuánto es el beneficio económico que ha tenido la eliminación o el combate de la corrupción, y más Estado y menos mercado, de acuerdo a lo que identifica Carlos Loret. Bueno, yo creo que de entrada esos son paños calientes, ¿eh? No, ni remotamente se puede pensar que para una institución que debe 106,000 millones de dólares sea una solución. Claro que bueno que se hizo, se dice inclusive que fueron los bancos quienes hicieron la propuesta, que no fue ni siquiera el gobierno quien impulsó esta medida. Penoso fue ayer que el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, no supiera hablar de los intereses que se iban a pagar. ¿Quién la negoció entonces, no? ¿O qué no quiso decir Carlos Ursúa en la Después se pasaron, ¿no? Que eran 2 puntos y cacho, ¿no? Sí, pero después se pasó el dato, pero Ursúa no sabía. Quien lo aclaró fue uno de los banqueros, ¿no? Y luego, en esto decía hoy Jorge Castañeda, estamos pagando intereses más altos. Sí, obviamente, porque hace 2 años las tasas estaban casi en cero, ¿no? Entonces, Petrobras logró mejores tasas de interés, sí, porque lo hizo en otro tiempo. Entonces, no le quitemos los pocos méritos que puede tener esta situación. Pero la parte medular es la que señalaban hace un momento, el desarrollo energético del país. Y el desarrollo energético del país está estancado con sus deudas. Los 106,000 millones de dólares de Pemex, más los 12,000 millones de dólares de la CFE, que ahora requiere de 17,000 millones de dólares. Que provocaron los gobiernos anteriores, Juan María. No hay que olvidarnos de eso. O sea, ahora le decimos que son paños calientes sobre problemas que generaron Fox, Calderón y Peña Nieto. O sea, nada más para que quede claro que él está tratando de resolver una situación. Y vete para atrás. No, por eso. Y vete para atrás. O sea, Pemex Esas cifras no son de Bartlett y no son de Calderón como secretario de Energía, son de eso. Pero cuando tú compras un coche, lo compras como está. Y lo tiene que resolver, pero lo que me refiero es que parece que él provocó ese tema. Pero ya a estas alturas del partido... Pero ya le toca resolverlo, así ¿no? es. Me parece. O sea, ya no se puede no resolver. Ese es el problema. No, ya no se puede, ya es una bomba. Ya es una bomba. A ver, esto es parte de la solución. Por lo menos a corto plazo. Sí, también es parte de la solución plazo, el programa de inyección de 110,000 millones de pesos que anunciaron hace tiempo. El utilizar algunos de los fondos de estabilización presupuestarias para resolver el problema. Él cree que la refinería es una salida. Para mí no.
Para mí la salida tendría que ser asociaciones para producción, porque la 1.6 millones de barriles hace que México esté entre los 30 países productores de petróleo, pero ya no estamos ni cerca de los 2.6 o 2.7 que llegamos a probar. Pero a lo que me refiero es que creo que sí está en el camino de la solución el presidente con sus propuestas de un tema que heredó. Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo creo, ahora, o sea, ¿por qué lo veo difícil? Porque creo, lo que tú acabas de decir, la refinería de Dos Bocas no es solución. Yo creo que no es Entonces, a la larga van a ser 8 o 10 mil millones de dólares que... Pero, ¿qué van a pero servir? ahí veo la victoria de la realidad. Ya se está adaptando el proyecto. O sea, ya no van a ser 300 y tantos mil barriles lo que va a producir Dos Bocas, sino 100 y tantos mil. Por eso te digo que la realidad está viene ajustando. Está impactando al símbolo. Y solo para señalar un asunto modelando. de la gansoeconomía. Y esto está claro, no tiene que ver con el neoliberalismo, sino con debates más de lo que tiene que hacer un gobierno y un Estado. La eficiencia está sobrevalorada. Es que el gobierno no solo tiene que pensar en eficiencia, Raúl. O sea, el gobierno no es una empresa. Sí, el gobierno tiene que pensar en cómo sacar sí, a la gente de la pobreza, desde cómo dar luego. educación, no está sobrevalorada. Es que ha habido gobiernos en el pasado que solamente pensaban en eso. Además, O sea, se les olvidaron los querían pobres. generar superávit. Ojo, Cuando eso solamente no es- Loreta no es hace referencia a pública. ese caso que tú dices, porque pareciera que lo que se quiere crear es Dos Bocas, una refinería para generar muchos empleos, cuando quizás no está pensando No, por eso, pero lo que me refiero los es que- resultados de Dos Bocas. No, por supuesto, pero a lo que me refiero es que un gobierno no solo tiene que contemplar Sí, claro. el factor de la eficiencia a la hora de que Coincido invierte. contigo totalmente. Sobre el asunto de la autosuficiencia, más que la competitividad, ¿depende en qué? En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no hubo ningún problema ni ninguna reserva en esa materia. En energía estaría de acuerdo con él. En energía sí hay una apuesta por la autosuficiencia. En el tema del desarrollismo estaría de acuerdo, por encima de la sustentabilidad está claro, no les importa, con tal de generar empleos, se destroza la economía. No, y además, Pero, bueno, ojo, si vas a hacer un esto- Tren Maya, pues que tengas esto es una impactos idea, ambientales. Raúl, que esto lo es una puedes idea hacer. muy extendida, más Estado y menos mercado. Este gobierno está gastando menos que el último gobierno de Peña Nieto. ¿Dónde está el más Estado? Hay un discurso más estatal, de rectoría del Estado, Total. pero no hay más gasto del Estado. O sea, ¿en dónde? Y esto lo escucho permanentemente, pero no cuadren los datos. Bueno, pero también habrá que decir que desde con Peña Nieto se ha criticado que no haya más gasto del Estado para poder activar la Por eso, economía. pero entonces no es que haya más Estado que mercado. No, por O sea, supuesto. aquí lo que dice es, más Estado que... Es verdad que un gran número de empresas privadas se han despachado con la... O sea, ¿en qué momento estamos viendo que se alteran esos equilibrios? Yo sí quiero volver al tema energético. El primero que empezó con hablar de energías alternativas y transición energética fue Calderón. Si se acuerdan, con estos proyectos eólicos en Campeche, etcétera, Y después etcétera. hizo su refinería. Claro. Y luego, por supuesto, que cuando se hizo la reforma energética, una de las grandes promesas de Enrique Peña Nieto fue: vamos a hacer la transición a las energías alternativas, de lo cual no sucedió absolutamente nada. Es decir, el problema para mí más serio, además de estos que han señalado y que estoy de acuerdo, es que no hay, después de 12 años, otra vez, un plan sólido para generar una energía o generar energías alternativas en este país, asumiendo que nuestro bono de combustibles fósiles tiene caducidad. ¿Se acabó? Tiene Claro, caducidad. claro. Esa es la parte que a mí me genera más problema y es donde yo creo que tendría que haber mucha más presión a decir: está bien, vamos componiendo este carro que nos va a durar 10 años o 20, pero ¿dónde está el nuevo carro que nos va a Que va a utilizar transportar energía los próximos 100 eléctrica? años? Claro. Esa es la gran pregunta estratégica que yo no veo en que en este 2021 debate eso no gana. y que es fundamental. Claro. Vamos a hacer una pausa. Estamos para opinar desde Guadalajara, Jalisco, a nivel nacional. Conocimiento, información y comunicación, profesionalización, administración, dirección estratégica, capital humano, pymes, crecimiento, emprendedores, innovación. Gin TV, sábado 22 horas, el canal es TVC. ¿Qué no piensas largarte a la oficina? Sí, mija, ya voy. A sus años y enredado con otra mujer. Tal vez yéndome se solucionen todos los problemas. No. ¿Cómo está usted, Marquesa de Salvatierra? Vengo a buscar a mi amante. Venga, Salvadito. ¡Los mato! ¡Los mato! La familia Pérez, domingo 11 de la mañana, en TVC.
Los feminicidios no son normales. No te acostumbres. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana en el radar de Mega Noticias TVC. Viernes, 10:30 de la noche, por TVC. Muchos temas para opinar. Bueno, cambiamos, dejamos el tema energético, dejamos Petróleos Mexicanos y nos vamos ahora a la próxima jornada electoral del próximo 2 de junio. Hoy Luis Carlos Ugalde, hoy toca en su columna que se llama Elecciones Locales 2019, habla del escenario que se puede esperar para la próxima jornada electoral, previo, desde luego, a la gran fecha electoral que será en el 2021, donde se va a renovar 13 gubernaturas, 500 diputados, que esa va a ser la gran elección. Pero ¿qué va a pasar este 2019? Se va a elegir gobernador en Baja California, en Puebla. Y el analista Luis Carlos Ugalde, él señala que la ola morenista va a permear todavía con la elección de este año y la pequeña del siguiente. Es que la resaca del tsunami todavía está, para decirlo en esos términos, ¿no? La espuma espuma todavía va a cubrir. Sí, yo creo que efectivamente concuerdo con, da datos muy interesantes Ugalde en esta columna. Y sí, efectivamente, la ola todavía continúa y Morena, digo, aquí el salto que pone me parece que es el más interesante. Morena va a subir a 7 gobernaturas, ¿no? Mientras que el PAN va a ser el damnificado de esta elección. Ahí el PRI, como no compite ninguna que tiene, digamos, que pudiera perder, pues no hay... Pero 4% del PRI en Baja California. No, claro, sí, está perdido. Es increíble. Está perdido. Llegó a gobernar varios municipios importantes. Pero es que ahora el PRI está en la circunstancia de mejor que no haya elecciones para no perderlas, ¿eh? Esa es la posición del PRI. Pero en el caso del PAN sí va a ser el damnificado, es decir, también la resaca de la ola, ahora sí le va a pegar al PAN, que de pasar 12 gobernaturas, que ha sido su máximo histórico, va a volver a tener 10 y Morena pues sigue 7. Pero hicieron lo suficiente, ¿no? Jorge, hicieron lo suficiente para estar en estas circunstancias. No, claro. Es el primer caso, como analistas políticos, es el primer caso que vamos a ver de un candidato que pierde sin llevar el muerto a cuestas. Se dice, cuando tú tienes un muerto a cuestas, te vas flotando. Marta Erika murió hace unos meses y va a ganar Barbosa. En Baja California hicieron todo lo posible para ir perdiendo. Pésimos gobiernos. Kiko Vega, ¿no? Pero Kiko Vega ha sido de desastre. 5 gobernadores panistas en Baja California. El primer estado con alternancia, con Ernesto Rufo, 89. Hace 30 años. Sí, 30 años. Y no puedes pretextar que ya son muchos años, porque Guanajuato está en circunstancias similares y el PAN sigue siendo el primer partido hegemónica. O sea, la verdad es que en este caso Morena parece que va a ser de trámite, a pesar de que sus candidatos no sean... No, son impresentables. O sea, Jaime Bonilla es impresentable. Jaime Bonilla es impresentable y Barbosa un poquito menos, pero casi pero igual. También, sí. No, son malos candidatos, pero la resacas, el tsunami va, y si efectivamente, esto que dice Juan María me parece claro, es decir, ni el PAN ni el PRI se han puesto las pilas con sus gobernadores para decir, a ver, si no nos aplicamos, si no hacemos buenos gobiernos, la ola se va a extender. Porque a lo mejor efectivamente Morena puede tener malos candidatos, pero la gente luego cuando tiene el voto compara. Dice, a ver, de este que está muy mal a este que es más o menos malo, está claro la elección. El voto, claro, a ver, Jorge, es lo que vamos a tener, ¿eh? El voto es López Obrador. Sí, claro. O sea, el voto en Baja California y el voto en Puebla, Barbosa, si le quitas a López Obrador, Barbosa pierde en Puebla. Incluso yo creo que Enrique Cárdenas es mucho mejor candidato que Barbosa, más allá de los errores que pueda cometer, las declaraciones, lo que sea. Pero creo que es mucho mejor candidato, pero no puede ni competir porque Cortés, Enrique Cárdenas tiene atrás a un hombre como Marco Cortés, que no emociona, yo creo que ni a su familia le emociona a Marco Cortés, ¿no? Sí, ya llega a la casa y ya llega otra vez Marco Cortés. O sea, nada, hablando de Venezuela todo el día, totalmente perdido en los incluso Cárdenas parece locales. Más candidato de Movimiento Ciudadano. A veces parece, que le lleva su comunicación. Entonces, a lo que me refiero es que creo que tiene mucho que ver con la fuerza de López Obrador, porque hay que recordar que, y se especuló mucho, cuando gana Kiko Vega en 2013, se especuló mucho que era un acuerdo
entre Anaya y Enrique Peña Nieto para dejarles gobernar Baja California. Incluso hubo ahí resultados muy raros porque en distritos que eran muy priistas de pronto arrasó el PAN. Hubo resultados muy raros para que el Pacto por México avanzara porque estaba el debate sobre la reforma educativa y la reforma energética en ese momento y ganó el PAN la elección. Creo que las dos van a quedar del lado de Morena y creo que el debate de fondo es: estamos en la destrucción del sistema de partidos. Ya lo sabemos desde hace tiempo. Nace un partido que no sabemos si es partido, movimiento, que es Morena. Claro. Desde mi punto de vista, algo muy parecido a cómo se construyeron los movimientos políticos, sobre todo en Sudamérica. O sea, sin mucha estructura, sin mucha organización interna, muy dependientes del líder, muy dependientes de la persona, como llegó a ser con el Partido Pero Socialista. con un gran hartazgo social. Con un que es gran la hartazgo plataforma. social y que no sabemos exactamente en este momento cuál es el líder de la oposición. No sabemos. No o sea, hay. ¿quién No hay. es el líder ¿Cuál? de la oposición Es que en ¿sabes México? qué? A veces parece que es Tatiana Cloutier o Alfonso Romo. Porque si uno ve las columnas parece que es Alfonso Romo, el líder de la oposición. O, por ejemplo, el Coparmex, el Reforma. Pero no sabemos... No hay oposición yo creo, partidaria. si me dices, ¿cuál va a ser el enfrentamiento de 2024? Yo creo que va a ser entre López Obrador y el calderonismo. Ese ahorita sería mi postura porque no veo al PAN reviviendo. Porque ni los tiene partidos no figuras. están haciendo nada. Es que, o sea, es que ya no no hay existe. dije, no hay dije que no electoral existe. ahora, ¿eh? ¿Ustedes creen que se va... Se acabaron los partidos en el mundo. ¿Este tsunami va a alcanzar hasta el 2021? al ¿Alcanzar para 21 qué? sí. Probablemente Yo sí. creo que- ¿Para qué? No, Depende para, de para para que ratificar Morena... la mayoría absoluta. Para que así es, para Yo creo que que no. Morena... Yo también ¿Crees lo que veo no? difícil. Yo creo que le da para este. Vamos Sí. a ver el próximo año cómo se presentan las cosas, porque están sucediendo muchas situaciones en el país. El próximo Y te año voy a decir son un un cosa, par Raúl. de elecciones. No de tanto por diputados, eso, sino por el desgaste. que La están mayoría sufriendo. absoluta, de Morena es muy engañosa porque Morena con sus aliados con PT y con PES sacaron 41.2% de los Sí, votos y tienen sí, claro. 61% de la representación. El PES ya no existe y el PT prácticamente no existe. Entonces va a tener que llevar al verde como aliado. Morena, verde y PT. No creo que te dé para dar con una baja participación. Ahora, ¿Sabes? Lo que pasó. Mira, a ver, yo les pongo la elección intermedia pasada con Peña Nieto. Ya había pasado Ayotzinapa, Sí. ya había pasado Casablanca y el PRI ganó 185 distritos con el Pero no le verde alcanzó la en mayoría alianza. ¿Sí? No le los alcanzó la mayoría absoluta. Sí, no, mayoría quedó en absoluta no, 47% de la Cámara. pero por supuesto que luego hizo los amarres necesarios. Yo creo que vamos a tener todavía una situación similar. Ya, No eso como sí la puede que ser. tenemos ahora, pero sí, es decir, la gente sí da un poquito de margen en las intermedias. A ver, digo, después de... No, Calderón las perdió. Fox las perdió. Sí. Cedillo las perdió. El único que la logró Peña y con Nieto. alianzas. Claro. Y porque la Pero izquierda estaba bastante. desagregada, ya nació Morena, nació PT. Pero Lo único que logró exactamente fue Peña. tenemos ese escenario, una oposición o Sí, este de- dique sí. que no existe. Entonces Sí, yo por eso sí está- creo que alcanza. ¿eh? está interesante. Yo sí Yo creo creo que que- alcanza. Ahora, Es lo Raúl, que- también hay que ver el desencanto. O sea, ¿qué está A pasando eso me refiero. Veracruz y Morelos? O sea, el desencanto Fundamental. que está provocando... Los pésimos gobiernos. pésimos Totalmente gobiernos, de acuerdo. y que pintan para que gente como Jaime Bonilla o... No sé Barbosa cómo vaya a ser porque tiene más formación política. Más empaque, ¿no? No lo sé. Si Es que no son buenos legisladores, pero son Bueno, pésimos Pero ¿qué administradores. tanto va a ser eso? Porque tú También. empiezas a ver cosas automáticas. O sea, las investigaciones de Mitofsky te dicen que el PAN está repuntando, ¿cómo? No sé, o por qué no sé. En Y Aguascalientes. quizás ustedes tengan un poquito más del análisis de lo La que de pasó en Mitofsky yo le España. tendría un poquito te voy a decir por qué, porque es digital. Sí, sí. Eso le tendría un poquito de reserva a la claridad de la encuesta, de la porque es encuesta. digital. Lo que dice Buendía es que sí está cayendo López Obrador, 4 o 5 puntos, está en los 70, 73, 74, pero el PAN lo sigue manteniendo en los 14, 15. Así es, en los Muy que bajos, Y lo que pasó en España, en donde ves un reposicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, ves la caída total del Partido del Popular, PP, claro. pero también cómo están emergiendo Vox y Ciudadanos. No sé si este modelo de partidos de España va a tener alguna réplica en otros países, ¿no? Yo sí creo que puede salir un partido. Fíjate, yo pensé que el partido que iba a tratar de irse a ese debate de más como de posturas de la derecha fue MIF con su candidato en la Ciudad de México, con Miquel Arriola, todos Miquel ellos. Arriola. Pero creo que más bien todo ese polo se va a construir en torno al calderonismo. Creo que ahí donde van a llegar los MIF, donde van a llegar. Sí, puede ser. Y va a ser desde Sí, mi punto tiene de sentido. vista. Podría ser. Creo Enrique que podría de la ser la Madrid está oposición. haciendo una Esa figura, gente. sí, También. El gran problema de esa oposición es que es
puro reciclado, ¿eh? Totalmente. Ese es el problema de esa oposición. Antes de terminar el segmento, quisiera, hoy en la mañanera el presidente López Obrador y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, habló sobre un tema que especialmente en muchas partes del país Escalofriante. preocupa, que es Y doloroso. doloroso, muy doloroso, las fosas clandestinas, los desaparecidos y la propuesta que hace el presidente de crear ahora esta nueva comisión de búsqueda que señala que habrá recursos ilimitados para encontrar junto con las víctimas, los familiares de las víctimas, que también son víctimas, desde luego, un comentario final sobre este tema. Pues yo creo que, primero, qué bueno que este gobierno visibiliza estos temas y lo pone en el centro de las prioridades. Y segundo, me parece que va a ser muy importante la coordinación con los estados, hacer un centro de información único. Esperemos que se cumpla, que cada 15 días haya un corte y una estrategia en donde no solamente haya políticas públicas, sino recursos para encontrar a desaparecidos y para combatir las cosas. Creo que el efecto simbólico de que un gobierno lo lleve al centro de su plataforma es positivo, pero yo creo que al año y cachito ya vamos a tener que empezar a pedir resultados. Yo avalo lo que dice Enrique, pero me parece que el programa de comunicación sigues cometiendo graves errores. Si estás presentando un tema tan noble como este, ¿para qué lo revuelves con eso del instituto para devolver lo robado? Y más todavía cuando dice el presidente, vamos a generar cerca de 1.500 millones. Pues no, que ya no somos corruptos, no, que ya no de hay lo de corruptos. antes. No, pero dice que ahora. Oye, pero con Duarte tenemos para los 1.500, ¿eh? Pero mancha, Fíjate. mancha un anuncio tan Sí, importante. coincido contigo. Me parece que era un tema completamente Bueno, te la otra separado, mañanero. y el de Claro. bueno, pero pues siempre No, mira. esas cosas gustan y el presidente, como sabemos, lee bien lo que a la gente ¿Quiere escuchar? lo Mira, dice. este tema a mí a ver, yo creo que uno de los funcionarios que yo sí creo que debemos de reconocer su chamba en estos 6 meses es Alejandro Encinas. Sí, totalmente. O sea, Sin tanto académicos, gente, bueno, he platicado con gente de ONGs en la Ciudad de México. Todo el mundo dice, el señor a lo mejor no tiene los recursos, su equipo está limitado, pero está claro que está en la agenda y está queriendo dar resultados. Y además otra cosa que me parece clave, sí hay, al menos en el caso de Jalisco, y me consta que hay una buena coordinación entre esta subsecretaría y las instancias en el estado que van a trabajar o están trabajando el tema de desaparecidos. Encinas y Margarita, ¿no? Encinas y Margarita Sierra están haciendo una vina interesante de trabajo para este tema y me parece que ese es el camino que hay que seguir. Por supuesto que este es apenas abrir esta cloaca enorme, ¿no? Que hay que seguir buscando, hay que seguir evitando las desapariciones, pero me parece que es un avance importante. Jorge, esa es la prueba de que en los cartuchos quemados hay gente con mucho empaque, como Alejandro Encinas, un hombre que ya fue jefe de gobierno, que ha sido diputado, senador, líder de partido, que trae esa capacidad y que no está queriendo aparecer, o sea, no está detrás de una posición nueva ni nada, está en lo suyo. Así como Monreal, más o menos. Más o menos. Vamos a hacer una pausa, nos despedimos de TVC, continuamos a nivel nacional con Mega Canal, hay muchos temas todavía para usted. En Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Pedro, ¿qué haces? Nada más estoy jugando. ¿Y todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos desde $240 al mes. Tú te mereces Megacable.
Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Pedro, ¿qué haces? Nada más estoy jugando. ¿Y todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010, así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. Peter Pan presenta la clásica historia del niño que no quiere crecer y su eterno duelo contra Garfio. Disfrútala hoy por XView. Pedro, ¿qué haces? Nada más estoy jugando. ¿Y todo ese humo? Es el coche de papá. Pongamos el ejemplo. Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. Continuamos aquí en la mesa de análisis. Jorge Rocha, Juan Mariana Abeja y Enrique Tusain. El presidente López Obrador estuvo en Puerto Vallarta, en Jalisco, una vez más, en este bello puerto jalisciense. Hubo anuncios interesantes, hubo hechos, volvieron los abucheos, volvieron los gritos de la gente contra el gobernador. Y el presidente pues hizo lo que ya había anunciado, le da un espaldarazo al gobernador, dice que no a la politiquería, que las autoridades merecen respeto. O sea, ese discurso que ha presentado el presidente para respaldar a los gobernadores que han sido abucheados. Y hay otros datos interesantes que también seguramente vale la pena. La eterna carretera Puerto Vallarta, ¿sí? Que ya contestó Carso, que no se ha construido porque la SCT no ha liberado los derechos de vía. Derechos vía. Sí, porque además son 3 tramos que son los que se han entregado. O sea, Carso lo que está diciendo, apenas me lo entregaron en agosto. Dice, los derechos de vía no se habían conseguido. Liberado. Entonces, otra vez el presidente hace señalamientos sin tener toda la información. Pero sí es un desastre la carretera. No, es total. La parte de Compostela-Jala está cerrada siempre. Desastre. Que es la primera parte supuestamente entregada. Y que aparte siempre tiene deslaves o no sé qué pasa, pero la abren y la cierran. Solamente cuando la abrieron estaba completa. Ahorita todavía hay una parte donde hay deslave. ¿eh? A ver, o sea, solamente un mes duró completa. Yo me iría del asunto de los abucheos porque ojalá ya trascendamos ese debate que es una tontería realmente debate. La verdad. Bueno, pero a ver, lo que contesta Alfaro es que dice la gente que recibe una ayuda y le dicen chifla, chifla. Claro, pues López Obrador te crea el problema y después te da la solución. Pues está bien. O sea, la verdad es que no se me hace que sea lo central ni para Jalisco, ni para el puerto, ni para nada. O sea, se anuncian inversiones y todo es el debate sobre el abucheo. Sobre el caso de presionar a los concesionarios, a mí me parece que está bien. Ojalá se haga, y de acuerdo contigo, Juan Marín, que se haga con datos reales, o sea, con posturas claras, con datos de en dónde, qué kilómetros, todo.
pero sí creo que muchas carreteras en este país están concesionadas, quién sabe, por tantos años, y aquí los concesionarios hacen lo que quieran, le invierten lo que quieren, cobran lo que quieren. Es decir, creo que me parece que es importante que ese debate esté presente. Y sin servicios. El C-Tramo, que ya fue inaugurado. No hay baños. No hay baños en las casetas y te cobran como Dios manda. O macrolibramiento, ¿sí? otro de macrolibramiento, Carso. Así es que macrolibramiento, obra muy importante, que se van a cobrar peajes, y también está a la mitad. Y creo que es importante en este sentido el mensaje para Puerto Vallarta del libramiento. Creo que eso sí es una obra muy importante y que también va a ayudar a dinamizar todo lo que tiene que ver con la Costa Alegre, con todo eso. Creo que es un anuncio importante para el puerto, ¿no? Es que sabes que hay a ver, yo creo que a mí me queda claro con esta visita, porque además también al día siguiente estuvo en Nayarit con el gobernador Echavarría. O sea, sí hay una apuesta de este gobierno federal para dinamizar toda la región. Estamos hablando precisamente desde Compostela hasta Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque es una zona donde se puede haber digamos, puede detonar una economía que además puede ir incluso a distintos niveles, con a lo mejor una parte de superturismo y otra que tenga que ver con un turismo más local. Es que te da la posibilidad de todo, pero la gran clave es las carreteras. Y reducir las brechas, sí. Jorge. Me Claro, parece que lo más importante, reducir la brecha entre ese turismo, gran turismo, de un alto nivel y alta capacidad, y a un pueblo, como lo vimos en Acapulco, muchos años, la ciudad Renacimiento. Te acordarás tú, Juan María, Enrique seguramente no conoció esa parte, pero en Vallarta también pues están todas las zonas de los Pitillales y todas las zonas Boca de Tomatlán. Atrás del centro de convenciones está Mojoneras, que es una de las colonias más abandonadas. Atrás estás a 100, 200 metros, literalmente, ¿no? Totalmente. Entonces sí, hay que meterle esa inversión. Yo creo que ojalá que tanto Alfaro como Echavarría como López Obrador entiendan que este proceso tiene que generar igualdad social y por supuesto la otra es el menor deterioro ambiental posible, porque luego, sí, efectivamente cuando tú le metes mucho al gran turismo, eso tiene impacto ambiental bastante serio. Yo quiero darle el beneficio de la duda, las buenas intenciones. Me parece que el gobernador presentó un buen proyecto para el desarrollo de Costa Alegre, lo hablábamos la semana pasada, lo del macrolibramiento, por supuesto, que urge desde hace 2 o 3 gobiernos. Es que todas esas carreteras surgen desde hace 10 años. Por eso digo, quiero darle el beneficio de la duda, porque, como ahora que hablabas tú de nuestra edad, Raúl, bueno, desde Bahía de Banderas venimos viendo fraudes y venimos viendo error tras error. Y en materia de carreteras, el sexenio pasado fue calamitoso, ¿no? La forma en que se toleró a las grandes empresas, que se les dieron todas las facilidades, nada más los enriqueció, y nuestra red carretera está lamentable. Así es. Sí, fíjate, creo que y eso es algo que tiene presente López Obrador en su discurso, hay un modelo turístico que deja grandes beneficios a unos y que lamentablemente excluye a las poblaciones. Ahorita hablaba del caso de Boca de Tomatlán, que tiene muchísimas salidas para islas, que están llenos de grandes desarrollos, carísimos, donde la gente de Boca de Tomatlán trabaja en estos lugares, no tienen sueldos, tienen solamente las propinas. Sí. Ves el pueblo que no tiene nada de infraestructura, que está totalmente abandonado. Entonces te preguntas, ¿cómo es posible que los grandes centros turísticos de este país, Cancún, Vallarta, Los Cabos, generen tanta riqueza y eso no termina impactando en las poblaciones? Y creo que ahí tiene mucha sensibilidad López Obrador con ese tema. Ojo, esa sensibilidad no debería perder la vista en que la promoción turística es importante, en que México es uno de los países más visitados del mundo, en que tenemos que seguir atrayendo turismo, en que muchos países europeos viven del turismo. ¿No? España, Francia, Francia, Italia, 85 millones de turistas anuales. Si no fuera por el turismo, la falta de competitividad europea ya les tendría graves problemas. Estados Unidos ya es tercero, ¿no? Pero lo que me refiero es, creo que no son incompatibles las visiones. A veces parece que son incompatibles, como que o ves las desigualdades o ves la promoción turística tradicional. Son perfectamente compatibles. Tal vez lo que sí tienes es que equilibrar la balanza. Tal vez darle un poco más al combate a las desigualdades de lo que se le daba. Y fíjate, en ese tema, por ejemplo, el asunto de la liberación de la privatización de playas es un tema central para generar condiciones de mayor igualdad. Ahora mismo, un montón de estos hoteles no te dejan estar en la playa y una de las propuestas de López Obrador es, a ver, señores, ahora sí como en Brasil, toda la playa es pública. Y de Alfaro también, ¿eh? Toda la playa es pública y yo creo que esa es una de las políticas públicas que sí pueden empezar a hacer estos equilibrios. Sí, hay partes en Vallarta, cerca de la marina, que no hay forma de entrar a la playa. ¿No? O sea, por el mar.
Así es, o sea, a ver, me parece y después de Puerto Vallarta, Mismaloya, Las Gemelas, son todo aparte eso, playas hay zonas que no puedes entrar. Sí, y eso digo, en la ley está indicado, está prohibido privatizar las playas y sin embargo se toleró y sabes se que permitió. también un acuerdo fiscal entre estados, porque al haber una continuidad en la Riviera Nayarit en un estado y en otro, lo que hace es que de pronto se compita degradando condiciones. Entonces, si el gobierno regala playas, si el gobierno da incentivos fiscales, que es algo que le ha pasado mucho y la forma en la que Riviera Nayarit se ha llevado muchas de las últimas inversiones, que en Vallarta hay poca posibilidad ya de invertir y las otras playas no ponen las condiciones que de pronto te apoye Nayarit. Entonces, que diga el gobierno, para Riviera Nayarit las condiciones mínimas son estas. Ojalá, como decía Juan María, para la zona de la costa sur se haga bien y ordenado y no empecemos como ya parece. Alfaro presenta su proyecto, bueno, no su proyecto, su informe de seguridad, que aquí ya lo hemos comentado, o sea, pues tratan de presentar las mejores cifras dentro de lo que se ha hablado en este reporte detallado que da el gobernador del estado sobre las condiciones. ¿Cómo lo ven? Tú ya habías señalado que no veías bien que fuera el mismo gobernador el que salga. No, que creo que lo va a desgastar al gobernador, porque estar anunciando robo de celulares. A ver, yo creo que la intención de esto no es tanto hablar de mejoras en seguridad, porque difícilmente puedes trasladar ese mensaje, ¿no? Por lo que sí, está no se ve, sucediendo. y aparte no se lee Y ojo, así. no estamos tan mal, ¿eh? O sea, no estamos tan mal como empiezas a ver Morelos, Veracruz, Guerrero, tal, distintos estados. Y ya ves algunos descensos en algunos indicadores avalados por el gobierno federal y el gobierno del estado. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con el control de los datos. Lo que quieren hacer la administración de López Obrador y la administración de Alfaro, que se parecen mucho en ese tema, es decir, discutan sobre mis datos. Como sucedió en el sexenio de Aristóteles y como sucedió en el sexenio de Peña, empezaron a proliferar ejecutómetros, estadísticas alternativas que impulsaban los distintos medios de comunicación. Entonces, lo que dicen los gobiernos es, ni le muevan, las únicas estadísticas oficiales y lo único oficial que se va a decir es lo que nosotros digamos. Todo lo demás son invenciones de los medios de comunicación. Entonces, me parece que el objetivo, más que mandar un mensaje que la gente en este momento no va a comprar de que está reduciendo la violencia, es los únicos datos son estos. Sí, lo que pasa, a ver, significativamente no, estadísticamente no te representan una tendencia de descenso, para empezar, a estos propios datos, ¿no? Y yo sí creo que en el país y en Jalisco sí tenemos que empezar a trabajar, como por ejemplo algunos observatorios como Jalisco Cómo Vamos, que te dan referentes alternativos, no por los conteos, pero sí por la percepción. Claro. Donde la gente te dice, pues sí, a ver, en la última encuesta de Jalisco Cómo Vamos, el tema de desaparecidos creció significativamente, donde la gente decía... El doble, Jorge. Sí. Entonces, son los datos que tenemos que ayudar para para la encuesta de victimización del INEGI, que eso sí nos va a poder permitir contraponerlo con esto, pero sale anual. Una vez. Esta imagen que está viendo usted es el reporte, por ejemplo, en robo patrimonial, así lo catalogan ellos. En vehículos, robo de vehículos bajó un 3% de marzo a abril, robo a personas un 10%, negocio un 2%, aumenta robo a motocicletas, robo a cuentavientes y robo a carga pesada, es el reporte de esto. Y en homicidios, por ejemplo, hay una disminución de marzo a abril de 229 personas fallecidas en forma violenta, baja a 219. Pues si lo comparas con febrero ya es más importante, porque ya hay 2 puntos, ¿no? A mí me parece muy importante 2 cosas. Uno, que las cifras sean las oficiales, punto, que no haya margen a la discusión y a la rebatiña. Bueno, eso nos dicen. Porque así nos decía Aristóteles, el fiscal, estas son las ideas, después llegó el siguiente gobierno y esto. Lo segundo, tiene que haber un aval ciudadano a esas cifras. Que el gobernador no siga incursionando en temas que no le tocan. O sea, creo que todos vamos a estar de acuerdo que el Poder Judicial requiere una sacudida tremenda, pero no desde el Ejecutivo. No. Hay otras instancias que son las que tienen que promover una limpia total y capacitación, todas las cosas buenas que tienen que transformar a un poder que está corrompido en gran forma. Pero no es el gobernador. ¿Qué otras instancias dices? La misma sociedad, los mismos diputados, o sea, tendría que ser. Bueno, los diputados van a decidir, ahí está la propuesta. Pero no es el gobernador, porque entonces... Yo no veo mal que
magistrados. El martes nos pasan, a muchos periodistas nos pasan la primera salida del gobernador. No, y a universidades, ¿eh? Por eso, Nos tocó a eso iba, leer a eso todo iba, eso, Jorge, ¿eh? a eso iba. Y del martes al viernes que se presentó, cambiaron muchas cosas. Sí. Entre ellos, la imposibilidad ya del gobernador de presentar una terna. Eso es involucrar a la sociedad. Yo creo que la convocatoria a un debate sobre el Poder Judicial o cualquier otro poder, está bien que lo haga el gobernador. Que ya después deje esa bola para que sean universidades, sociedades, organizaciones, colectivos, el Congreso, además, los que se metan jueces. Pero Alfaro ha estado ya en una polémica que le respondió el presidente del tribunal, ya estamos en esa polémica. Y segundo, ¿y si hacemos cumplir las leyes que tenemos en lugar de estar aspirando a una nueva constitución? O sea, ¿de veras necesita Jalisco una nueva constitución o es una propuesta de este gobierno que están impulsando? Oye, no sé si es Claro, tema ya lo- siquiera. ya lo- No sé si es tema, Manuel. Es un Pero tema que esta propuesta Sí, de desde primer luego, saque me pero parece positiva. Yo veo ¿eh? que, digo, es el tema de la refundación Ya a través de bajó la como que ha bajado de intensidad. Pero yo creo hay que una parece convocatoria para nueva constitución. Ahí Sí, va claro. para diálogos, ¿no? Sobre las Sí, nuevas, diálogo, las pero- mesas que organizando Pisano y Sí. compañía en esto. Pero bueno, en el tema de los magistrados me parece que sí se urge meterle al tema del Poder Judicial. Ayer mismo se publicaba de este juez que es recibió, consenso le total, congelan 50 magistrados, Magistrados, 50 millones de pesos Eso está congelados. Tremendo, ¿eh? O sea, No tenemos el nombre todavía. y el dato de los otros jueces también del Poder Judicial Federal que allá habían sido sancionados anteriormente aquí en Jalisco. O sea, tenemos, en lo que se refiere al Poder Judicial Federal, me parece que se está actuando. Del que no se sabe mucho es del Poder Es que Judicial. habrá que ver esa red estatal. esa famosa red del diagnóstico que presentó Alfaro ante el asesor jurídico del presidente. De esa lista no sabemos nada. No sabemos nada, pero fíjate- No sabemos nada y ahí pueden salir muchas A ver, cosas, ¿eh? ¿cuál es el asunto en este momento? Está el Supremo Tribunal, los poderes fácticos que están en torno y poderes reales que están en torno al Supremo Tribunal, que los conocemos todos quiénes son, la Universidad de Guadalajara, el grupo de los tradicionales que son los cosíos, los panistas que metieron a sus magistrados, tal, ¿no? Que controlen esa parte. Después, con negociación con el Supremo y con la Judicatura, que también meten, negocian y generan quiénes son los jueces en todo el Estado. Y la Es lista decir, de espera. Está el control. Y la lista está de el espera control total. político y empresarial Total. también. Con político y empresarial sobre el poder judicial. Creo que es importante el examen de control de confianza. Porque tiene sus bemoles, tiene sus problemas el examen de control de confianza que han denunciado muchos policías, pero es una forma y no lo puede hacer el Poder Judicial, porque hay algunos diputados que dicen que lo haga el Poder Judicial. No, que lo haga un ente externo del Poder Judicial, si no va a ser juez y parte. Juez y ¿sabes parte, qué? creo Ahora que sí sí, necesitamos juez y medidas parte. extremas de ese tipo para este momento. Me preocupa, y ahí coincido contigo, Juan María, me preocupa que el gobernador meta su cuchara al nivel de que el Poder Judicial pase de ser lo que es ahorita a ser un Poder Judicial de MC y controlado por MC. Eso me preocupa. Pero creo que lo que está en la propuesta está generando tanta respuesta del Poder Judicial porque sí les pega. Sí les pega presentar su 3 de 3, sí les pega exámenes de control de confianza, Los sí les 10 pega estar años cada de 3 años, límite. 10 años de límite Todo sin eso pega. reelección, Claro se que acabaron sí. los saberes de retiro. Sí me parece que les pega en los intereses y en los privilegios. Sí, no cabe duda, el Poder Judicial necesita una renovación total, ¿eh? Y de ellos no va a venir. No, y De ellos no va a el proceso para designar si queda como está, sí está muchísimo más blindado, ¿eh? Muchísimo. Mucho que más antes. blindado. O sea, yo creo que sí hay una... Ahora la bola está en los legisladores y esperemos que lo hagan Y en la acorde propia a los intereses del Estado. Y en la diría. propia sociedad. Sí, Jorge, claro, claro. Estábamos hablando que la UDG sí tiene una posición, pero ¿cuántas universidades tienen derecho en la ciudad o en el Estado y no tienen una participación? Organismos que Pero ya están los involucraron, ¿eh? Y eso No, me parece sí, que ojalá. es positivo, que les mandaron la iniciativa, denme su opinión, A ver, ¿qué? para ver. A creo todas que las es bueno universidades eso, nos los mandaron. Digo, a mí personalmente me tocó ser uno de los que pudimos hacer algunas sugerencias. Me consta que eso sucedió. Desde el ITESO. Desde el ITESO, O sea, el institucionalmente. artículo que dice que un magistrado le toca al ITESO es el tuyo. Ándale, más o menos. No, sí nos tocó involucrarnos y sí se retomaron ideas de todo. Sí, quedó mucha verdad. Quedan muchos temas en el tintero, pero me queda un minuto, me voy a robar, si me lo permites, Claudia. Primavera. Otra vez se vuelve a quemar, otra vez se vuelve a visibilizar el gran problema que tenemos con el bosque de la primavera, su cuidado, los incendios provocados o no, y que finalmente, bueno, una acción tardía del gobierno del Estado para suspender clases, la alerta ambiental, me parece que vamos a tener un mal año para el bosque de la primavera y en general
para las selvas y bosques del país. Lo del sur de Jalisco también. Lo de Ciudad Así Guzmán. es. O sea, la Ciudad Guzmán Y el- fue un y el incendio Nevado, ¿no? terrible también, terrible. O sea, sí estamos en una circunstancia de mucha emergencia y sí creo que estamos viviendo la novatez de los gobiernos. O sea, porque sí hay una respuesta tardía, me parece, para la contingencia y no hay medidas, bueno, estamos llegando a estas medidas de prevención que, por ejemplo, ya se proponían desde una mesa que se hizo en el ITESO de empezar a prohibir la visita ingreso. de la gente. O sea, eso Pero ya... ¿cómo vas a prohibir ya cuando hay propiedad hablas de privada cosas y muy vive gente extremas, dentro del bosque? ¿no? O sea, Hijo, yo no sé, ¿eh? Yo no sé si tal vez ordenar los ingresos, no sé. Pero algo tienes que hacer. ¿eh? Tenemos que empezar a tomar medidas más drásticas, que yo también, eso hay que ver, pero ya no podemos seguir así, ¿eh? Desde bueno, y el bono que se ha inventado, ya existen los bonos que requiere recibir el Bosque de la Primavera a través de sus propietarios, ejidatarios, por el beneficio que da a la ciudad. ¿Sí? Alguna vez recuerdo que Emilio González había propuesto servicios ambientales. Pago por un servicios impuesto ambientales. Se de llama servicios ambientales, ¿sí? Y que la gente lo rechazó y nunca se ha aplicado. Me parece que ese tipo de esquemas habrá que estarlos analizando. Pero también tendremos que reconocer que hay una bola de intereses y de omisiones. O sea, en este caso hablan que una carne asada fue la causante. O un basurero, ¿no? Son las dos hipótesis. Pero lo que tú acabas de decir, Raúl, no perdamos de vista la propiedad de algunas áreas, cómo hay discusiones con el futuro y bueno, nos estamos asfixiando en el país. Porque la Ciudad de México está en condiciones iguales o peores. ¿no? Llegó a 160 y me cago. Sí. Pero fíjate, un detenido. Un detenido. Sí, el desquiciado pirómano. Entonces, yo también creo que tiene que ver con están quemando todos los bosques y no pasa nada. Y después, pero fíjate cómo los presidentes municipales antes decían, es gente que intencionalmente está incendiando, y ya cambiaron el discurso. Son carnes asadas, porque les quita presión sobre el combate a ese tipo de temas. O sea, yo creo que la mayoría son accidentes, lo sigo pensando, que la mayoría no son inmobiliarios que van ahí diciendo, ahora vamos a quemar, porque está la veda de 20 años, es difícil construir sobre la primavera en este momento. El incentivo es poco, pero me parece que si no combates la impunidad y que lo haga, aunque lo haga el de la carne asada, Raúl, tiene que pagarlo. O sea, si está quemando 1,200 hectáreas por un descuido, tiene que pagarlo. No sé si cárcel, lo que sea, pero tiene que haber algo por este tipo de omisión. Enrique, Juan María, Jorge, muchas gracias. Buenas Usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana. Buenas noches. Para opinar